Bueno, voy a partir con estas frases que había escrito Graciela en el correo con el cual hacía la difusión, que era: sin tiempo para escribir, para reflexionar y reunirse, y con tiempo para controlar, y sobre todo para ser controlado, ¿no? Para empezar a hablar un poco de lo que es lo que es el devenir del trabajo académico acá en Chile. Y para eso quisiera partir con una cita de un texto de quien era presidente del Consejo Superior de Educación, el año 99, José Joaquín Brunner, quien en un texto que se llama, son citas de un discurso inaugural de año académico en una universidad pública, la Universidad de Valparaíso. El texto se denomina La educación superior frente a los desafíos del futuro. Quiero leerle algunos fragmentos porque muestran con bastante claridad la lógica que se ha instalado y que se ha legitimado para regular el trabajo académico, cuáles son, y muestra con una cierta transparencia también cuáles son los argumentos que al menos estas autoridades y estos intelectuales orgánicos de los 90 que naturalizaron, digamos, una transformación que ya se había hecho con la violencia de la dictadura, que se naturalizó durante la década de los 90 y que ahora por fin estamos conversando, al menos estamos intentando conversarlo. La primera cita de este texto es muy interesante porque habla de dónde está situada la educación superior y a qué, a juicio de estos hablantes, debería responder la educación superior. Los sistemas de educación superior están ante la necesidad de responder no solo a un conjunto de nuevas demandas, sino a cambios aún más radicales que están ocurriendo en su entorno. Me refiero a la emergencia a escala mundial de una forma de organización de las sociedades, donde la productividad y la competitividad de las partes integrantes, trátese de naciones, sistemas o empresas, dependen crecientemente de su capacidad para crear, procesar y aplicar eficientemente información basada en conocimiento. A esta nueva organización de las sociedades suele llamársele indistintamente economía basada en el conocimiento o sociedad de la información. Continúan. Se trata de ¿qué es esto de la sociedad de la información? La sociedad del conocimiento. Se trata de una forma de organización globalizante, cuyo vehículo son los mercados, y que se halla fundada en un ciclo de grandes transformaciones tecnológicas, permitiendo que sus partes más avanzadas funcionen interconectadas y en tiempo real. La universidad, los sistemas de educación superior están ante la necesidad de responder a esto, a esto que se llama la sociedad del conocimiento y la información, y que queda definida porque su vehículo son los mercados, así, textualmente. La dinámica esencial de este tipo de organización, de la sociedad, es la integración-exclusión, incluso de países enteros, según cuál sea el grado efectivo de competitividad que alcanzan las diversas unidades. Vivimos, pues, en un mundo donde las posibilidades son tan grandes como las amenazas, y nadie sabe hacia dónde se inclinará la balanza. Hay un sociólogo inglés que ha estudiado bastante las transformaciones de los sistemas públicos en base a una retórica mediante la cual se justifica, que él la denomina epocalismo. Esta retórica dice que los sistemas públicos, en este caso la universidad, está en un contexto, la sociedad del conocimiento y la información, y debe responder a este contexto. Y este contexto es descrito de un modo absolutamente monolítico, es así, es así, tiene su propio orden, y ese orden se caracteriza por lo que Paul Duguay le llama las dicotomías trágicas, en este caso inclusión-exclusión, un mundo donde las posibilidades son tan grandes como las amenazas y nadie sabe dónde se inclinará la balanza. Continúa este discurso de José Joaquín, efectivamente, desde el momento en que el conocimiento y las personas adiestradas en su generación, uso y aplicación se transforman en una pieza clave para la competitividad en todo orden de actividades,
ahí ya se está refiriendo a las universidades y a los académicos. Desde ese mismo instante, las instituciones que trabajan con conocimiento preparan a esas personas y reúnen productivamente a un grupo significativo de ellas, quedan puestas de inmediato en el ojo de la tormenta. Es lo que sucede actualmente a la universidad y a los sistemas nacionales de educación superior. Y obviamente, estamos en este orden, ¿no? La sociedad del conocimiento y la información, con esta situación, ¿no? Que estamos frente a un mundo de amenazas, de oportunidades o amenazas, y nadie sabe dónde se inclinará la balanza. Y las universidades y digamos los agentes que construimos las universidades quedamos ahí puestos en el ojo del huracán. Entonces, obviamente, con esta presentación del Estado, ¿no? Este diagnóstico, obviamente viene la prescripción. El mismo discurso presentado el año 99, año inaugural de la Universidad de Valparaíso, por el presidente del Consejo Superior de Educación. O sea, no es solo Joaquín Brunner, en ese momento ocupa un cargo relevante en la construcción de las políticas de educación superior. ¿Y cuál es la prescripción? Los más recientes estudios subrayan con fuerza esta lección. Solo allí, donde hay instituciones innovativas, un autor las identifica como aquellas poseedores de una actitud emprendedora o empresarial, están produciéndose cambios que permitan abordar los retos del futuro. Esas instituciones han alterado sus comportamientos habituales, se han rodeado de un anillo de unidades que actúan flexiblemente frente a los nuevos contextos de generación y uso del conocimiento. Han aprendido a construir equipos de tarea que organizan flexiblemente con propósitos específicos. Han revitalizado sus programas académicos tradicionales. Han aceptado competir y salir más allá de sus límites físicos. Han creado núcleos de liderazgo interno con un nítido perfil reformista. Han diversificado sus fuentes de ingresos. De esa forma han empezado a cambiar, sobre la base de una tradición casi milenaria, pero sin temor a reinventarse en función del futuro. Otra cita, ¿no? En esta misma línea prescriptiva. Con esto cambian también algunos rasgos tradicionales de la corporación. Por ejemplo, se flexibiliza el mercado laboral de los académicos, ¿no? Las posiciones más altas de la jerarquía son sometidas a evaluación periódica y aumenta el número de profesores a media jornada o con contratos temporales. Pues son ellos, ¿no? Especialmente, son ellos los más competentes para actuar en esos puntos de intersección. ¿Viste? La política. Sí, ¿no? Aún quienes trabajan en las áreas más alejadas del ruido de la ciudad, como la filosofía y las humanidades, encuentran maneras interesantes de valorizar su producción intelectual. La gestión institucional adquiere un carácter inconfundiblemente empresarial. Creo que son citas muy interesantes, son tremendas y son muy transparentes, muestran muy claramente la lógica con la cual que además se instaló, ya insisto, ¿no? La reforma, digamos, de la educación superior se instala con la violencia de Estado durante la década de los 70 y los 80, en la dictadura de Pinochet, pero se justifica intelectualmente, ¿no? Y tomando toda esta retórica, además, que va justificando esta práctica gerencial en la década de los 90. Una retórica que además instala con claridad quiénes deben cambiar, somos nosotros, y quiénes deben opinar cuáles son los cambios, que no estamos nosotros, que también ahí hay un tema que también tiene que ver con nosotros como académicos, ¿no? Como qué ha pasado con nosotros, pero sobre todo se instala con claridad una prescripción acerca, no, hay un diagnóstico que prescribe una acción, ¿no? La instalación del gerencialismo, de este modo de administrar lo público y particularmente la educación superior en base a este modelo más empresarial, articulándose obviamente con toda la orgánica de este Estado neoliberal, ¿no? Y ahora justificado, ¿no? Y tenemos, ¿no? La flexibilización laboral, esta prescripción, o sea,
oye, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Ahora ha habido un repliegue un poco de esto, al menos retórico, ya no se justifica tan abiertamente la necesidad de los profesores taxis aquí, discurso del presidente del Consejo Superior de Educación, del Estado, del Gobierno de Chile, o sea, justificando que, por el contrario, tienen que haber más profesores taxis. Pero no solo eso, sino además la proliferación de instrumentos de rendición de cuentas, no solo las evaluaciones docentes, ¿no? El trabajo académico se regula también por la productividad académica. ¿Cuántos artículos tienes, no? Tú te metes en la Católica de Valparaíso, y yo sé que en gran parte de las otras universidades también hay sistemas de rendición de cuentas según la cual, ¿no? ¿Cuántos artículos hice? ¿Cuántos artículos cielo? Y estos son puntitos. ¿Cuántos proyectos ganaste? Etcétera. Se establecen convenios de desempeño, incluso las unidades académicas para conseguir financiamiento y negociación de parte de las autoridades centrales, justamente deben justificar por esta línea, porque a su vez las instituciones están empujadas a ellos, o sea, también parte de su financiamiento se resuelve en que el Estado les pregunta cuántas ICI, no solo cuántas matrículas, sino cuántas ICI, cuántas cielo, cuántos fondos, etcétera, cuántos. Eso ha redefinido el trabajo académico hoy para nosotros. El trabajo académico, tal cual está definido desde estas estrategias de gestión, hoy está comprendido por cantidad de clases que uno hace, por productividad medida por indicadores, ¿no? Cantidad de artículos ICI o Scopus, obtención de proyectos FONDES y otros, y estos se instalan como nuevos referentes para el trabajo académico. Es en torno a esto que son valoradas nuestras trayectorias, nuestros departamentos y nuestras universidades, no solo para los rankings, sino que incluso para el financiamiento directo que entrega el Estado de Chile. Estas regulaciones tienen el efecto de orientar el trabajo académico hacia estos objetivos. Y en efectivo, nuestro día cotidiano, ¿qué es? Es dar clases, es como es correr a la reunión de acá, tratar de gestionar un proyecto, ¿no? Ahora vienen los fondos irregulares y eso lo hacemos probablemente la mayoría de nosotros que estemos tratando de hacer eso, lo estemos haciendo pasado las 10, 11 de la noche en nuestras casas y los fines de semana. Y eso es, o sea, cualquiera va a contar una historia parecida. Todos estamos trabajando la intensificación del trabajo, que va acompañada además no solo intensificación por los mecanismos de regulación, sino que además va acompañada fuertemente por un proceso de autointensificación en que nosotros nos vamos exigiendo a nosotros mismos y vamos extendiendo no solo nuestra jornada laboral, sino que además la energía que vamos poniendo con todas las tristes consecuencias que tiene para ello. Ayer comentaba con un investigador en el campo de estudios del trabajo que le interesa sobre todo el campo de la salud ocupacional. Y justamente comentábamos la cantidad de estrés que hay, de problemas de salud que están cada vez más proliferando en el campo del trabajo académico. Sin embargo, no existen indicadores, porque en su mayoría, la mayor parte de los académicos se las puede arreglar o ya no soporta, ¿no? Se instala su pastilla y va a trabajar, o simplemente, oye, le dice a alguien, oye, reemplázame, o no voy a hacer la clase de hoy, pero no existe la estadística de licencias de salud, no es confiable, ya sea porque muchos están bajo condiciones vulnerables, flexibilidad laboral, o porque me basta con llamar a la secretaria y decir no voy, pon un aviso, etcétera, no voy a ir este día porque estoy enfermo, o la que hacemos la mayoría es que igual vamos. Entonces, está trayendo esta intensificación y autointensificación consecuencias que debemos también como registrar también, hacernos conscientes de ello. Y mientras tanto, los académicos, el trabajo intelectual académico, además se va encapsulando en esto. Yo intento investigar justamente
mi línea de investigación justamente se orienta sigue orientando a los cambios en el trabajo y particularmente me he centrado en el último tiempo en los cambios en el trabajo, en lo que podríamos denominar trabajos públicos, con profesores del sistema primario y secundario, educación, profesores universitarios, ahora último con profesionales del ámbito de atención primaria, etc. Cómo estas políticas públicas guiadas gerencialmente bajo esta lógica managerial se están concretando en esta interpelación al trabajador público. Y lo que busco analizar es justamente esa paradoja que hay entre, por ejemplo, los trabajadores de la salud primaria. Ellos deben responder a unos indicadores de atención primaria, entonces deben cumplir metas. Y muchas veces ese cumplimiento de metas es totalmente opuesto a necesidades contingentes que están ahí. Y tienen que buscar cuántos exámenes, el examen médico de prevención adulto debe ser algo así. Tienen que buscar adultos, 500 no sé cuántos, me acuerdo del consultorio de Rodelillo, 500 no sé cuántos adultos, que tenían que llegar no por una consulta médica, sino tenían que irlo a buscar para que se hiciera este examen preventivo para cumplir la meta, porque si no les bajan el presupuesto. Mientras se estaba quemando el cerro, claro. Entonces, el cerro Rodelillo del año pasado. Entonces, las paradojas de estas políticas gerenciales que muchas veces se oponen a lo que es el sentido del trabajo público. Yo investigo eso. Pucha, lo ideal es que esta investigación sea para reflexionar, para analizar y reflexionar críticamente las políticas públicas. ¿Sabes lo que me dice Fondes? Lo que nos dice a todos, ¿no? Independiente de lo que investiguemos, ustedes tienen que publicar en ICI, en cielo. O sea, ¿quién va a ir a hablar con gente? O sea, entendemos, o sea, las regulaciones del trabajo académico en el fondo definen lo que tenemos que hacer. Es decir, esto genera un encapsulamiento y es lo que pasa aquí. O sea, muchos de nosotros estamos elaborando, estamos trabajando en el campo de las políticas educativas. Y sin embargo, ¿quiénes son los interlocutores de las políticas educativas? ¿Cuánta plata se gasta en FONIDES, FONDES? ¿Cuánta plata gasta el Estado al año en investigación educativa? ¿Cuándo convocan algunos de estos investigadores a una reflexión de análisis? ¿A quiénes convocan? Al Centro de Estudios, al CEP. O sea, Harold Beyer, cuando lo echaron el año pasado, ¿no? Hubo una serie muy interesante la polémica, porque ¿qué ocurrió? Porque hubieron cartas, cómo este gran intelectual y este gran investigador lo sacan de ser, discúlpame, pero el señor no tiene, tú lo buscas en ICI, no tiene, ¿sabes? Como investigador en FONDES no saca un punto. O sea, ese señor no es un académico tal como el Estado define a los académicos y a los investigadores intelectuales. Pero esos señores, los think tanks, que si tú ves la página del CEP, misión no es investigar, es influir desde lo que, es influir para instalar la idea de la sociedad libre, una cosa así dice. Su misión no es investigar, su misión es influir. Los think tanks es donde se está elaborando el trabajo intelectual orientado a la influencia en políticas públicas. Son ellos los convocados. Mientras que las regulaciones del trabajo académico no solo están llevando a intensificación y autointensificación del trabajo académico con todas sus tristes consecuencias, sino que además están encapsulando el trabajo académico. O sea, que nos digan, usted publique en ICI, publique en Scopus, publique en Cielo, o sea, y ahora concursa en otro proyecto. Obviamente nos resta, ¿no? Así como decir, sin tiempo para dialogar, sin tiempo para esto, sin tiempo para incluso tratar de buscar, intentar hacer interlocución con las políticas públicas, pero sí con mucho tiempo para ser controlado, sobre todo para ser controlado. Entonces, junto con la intensificación y la autointensificación, este encapsulamiento nos está dejando sin voz. Efectivamente, quisiera notar que estas regulaciones del trabajo académico, sin duda, primero se ensamblan con otros elementos propios de la identidad académica, construida históricamente. Cada vez que se habla de sindicatos académicos, de sindicatos de trabajadores académicos, no sé cuál será su experiencia acá, pero en distintas instituciones, incluyendo la mía, oye, nosotros no somos trabajadores, somos académicos. Eso. O
sea, nosotros tenemos identidades construidas históricamente que empujan nuestra fragmentación, eso tenemos que reconocerlo, y que empujan también esta autointensificación. Estas regulaciones del trabajo académico sin duda ensamblan con estos elementos propios de las identidades académicas construidas históricamente, lo que favorece esta fragmentación e individualización de nuestro trabajo. Sin embargo, es curioso que ante la relevancia que ha tomado la educación superior en el debate en torno a política pública, sus principales trabajadores, los académicos, digamos muy poco y permanezcamos en la desarticulación, sin levantar una voz legible y sostenida académicamente, además con rigor del trabajo académico, acerca de lo que puede ser nuestro deber. No estamos diciendo casi nada, o muy poco. Eso. Aquí terminan mis palabras, un poco desordenadas, pero que tienen la idea de contribuir al debate. No, bien.